Terminamos hablando de milagros, continuamos hablando de milagros el día martes y vamos a seguir hablando de milagros en el nombre de Jesús. Hay dos opositores de los milagros y esos son nuestra carne y por otro lado el enemigo. Y por supuesto que nuestra carne congenia bastante bien con el enemigo porque el enemigo sabe qué decirle, sabe cómo seducirla, sabe cómo enredarla y nuestra carne termina errando. Por eso es que por el poder del Espíritu Santo debemos pedirle al Todopoderoso Dios que nuestro espíritu humano sea ministrado, que nuestra alma se alinee a lo que el Espíritu Santo quiere y entonces todo nuestro ser rechaza la obra de la carne. Nadie por sí mismo se dio cuenta que era pecador, sino que todos llegamos al Señor entendiendo que éramos menos peores que otros, entendiendo que dentro de todo no era tan malo lo que hacíamos y hasta queriendo justificarnos. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado y solo la sangre de Cristo puede hacernos libres de toda consecuencia en el nombre de Jesús. De alguna manera vamos a hablar también de las consecuencias y de cierta liviandad con que se está viviendo en estos tiempos, pero vamos a avanzar en esto. Entiendo que el enemigo se levanta contra este mensaje, lo primero que va a tocar es tu fe, va a querer golpearla, seguramente vas a tener episodios. Con Zulma hacía mucho que antes nos tiroteábamos por cosas más medio celosa, esas cosas. Pero ahora no sé si es porque estamos grandes, pero ahora nos estamos tiroteando porque no tomamos el remedio o porque no tomamos el agua que hay que tomar. Y yo entiendo que esto es obra de Satanás. Siempre el conflicto es obra de Satanás. Y a veces todo comienza simplemente con posicionarse, con enfrentarse. Y creo yo que en este tiempo, por el tema que estamos tocando, el enemigo se va a levantar. Por eso tenemos que hacer vallado a nuestro alrededor. Y tenemos que determinar que vamos a estar iluminados por la gracia del Santo y las tinieblas nada pueden hacer con nuestras vidas. Así que cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que nos cubra, que nos guarde y que prepare todo nuestro ser para llevar adelante el glorioso proyecto que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre precioso de Cristo, queremos consagrar a vos este tiempo y queremos rogarte que con tu fresca unción nos visites, nos capacites, nos fortalezcas y nos renueves. Queremos pedir tu protección, queremos rogarte que envíes tus ángeles, espada en mano, que hagan vallado a nuestro alrededor, que determinen límites para toda ofensa, toda opresión y toda operación de Satanás que se levante en contra de la iglesia. Cubrimos con la sangre preciosa de Cristo todo nuestro ser, corazón, alma, espíritu, y te pedimos, Señor, que aún bendigas nuestros cuerpos librándonos del mal. Te rogamos que bendigas cada familia aquí representada, que bendigas a la iglesia de Casa de Dios, a los que estuvieron por la mañana, a los que están por la tarde, a los que están descansando, a cada uno de los que tienen pertenencia. Los cubrimos con la sangre de Cristo y extendemos esta bendición a todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor. En el nombre que es sobre todo nombre lo rogamos. Gracias por la victoria que vos nos diste. Ayúdanos, Señor, a tenerla presente para proclamarla, para declararla frente a cada situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Explícale al que está al lado, decirle amén porque no la corta más. Aleluya. Terminamos hablando el domingo anterior de milagros y dijimos que los milagros no terminaron. Los milagros no terminaron. Leímos un pasaje que está en Juan 15, versículo 16, que nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca. Ahora, agrega el texto: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
El Señor tiene intenciones de darte. El Señor tiene intenciones de escucharte. El Señor está esperando que vos vayas delante de Él con fe, ruegues y Él lo va a soltar. Y Él lo va a soltar. El Señor está trabajando fuerte en esa ignorancia espiritual a la que fuimos arrastrados para que nosotros podamos romper todo aquello que el desconocimiento, todo aquello que la distracción nos quiere quitar y podamos enfocarnos en lo que Dios va a hacer en nuestro favor. Tenemos un Dios de milagros, alguien que es poderosísimo, lo declaramos, es el que fue, el que es, el que será. Entendemos claramente que es el Todopoderoso y nuestra necesidad es básica y sencilla delante de Él. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Ahora, somos nosotros los que debemos llevar nuestro ruego para que todo lo que pidierais al Padre. A veces andamos por la vida creyendo que porque congregamos somos merecedores de algo. A veces andamos por la vida creyendo que porque le servimos al Señor somos merecedores de algo. Somos merecedores de todo lo que pidamos al Señor. Debemos ser aquellos que saben ir delante de Dios pidiendo. En medio del pedido seremos convencidos, algunos hasta de pecado, y ya lo vamos a ver. Algunos van a ser convencidos de que no es el tiempo, de que no es necesario. Y algunos simplemente cobrarán más fe para clamar, para rogar, y el milagro viene en el nombre de Jesús. Viene en el nombre de Jesús. Uno de los más grandes errores entonces de la perspectiva bíblica y teológica en muchas denominaciones es creer que los milagros de Dios ya se han terminado. Por el contrario, siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo. Entendemos que hay muchos milagros y vamos a pedirle al Señor que los muestre, que los revele, que los ponga en evidencia y vamos a ir por más en el nombre de Jesús. Porque los que estamos acá seremos hacedores de milagros. Por supuesto, no es la consecuencia de un ministerio en particular, sino la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Entendemos que Dios está listo para responder cada una de tus peticiones. ¿Será que el Espíritu Santo puede guiarte en este mismo día? Y puede llevarte a comprender que muchas de las cosas que todavía no llegan porque no insististe con fe, porque no pediste claramente, porque no te presentaste ni luciste como debías hacerlo para que llegue el milagro. A pesar de todo eso, tenemos un Dios de gracia y los milagros vienen en el nombre de Jesús. Los milagros de Dios entonces no se han terminado. Todo lo que Cristo ha vivido tenía un sentido. El Señor fue respaldado todo el tiempo con milagros. Mateo 11, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Agrega Juan 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entendemos que tenemos a alguien que su ministerio fue trazado, que Él fue el iniciador de lo que la iglesia va a continuar. Y nosotros no podemos dejar de ser aquellos que promueven. No podemos ser solamente aquellos que promueven a una congregación porque hay gente buena. Aquellos que, por ejemplo, los de la tarde, ¿no? Los de la mañana. Pero, bueno, puedes decir, vení, congregate a la tarde, que somos todos facha total. Decirle al que está al lado, tírale un piropo, decirle facha. Y puede ser que haya, porque la verdad que, míralo al que está al lado, decirle, lindo tipo, linda mujer, ¿eh? Y encima renovado como Juan, que lo convirtieron en el mejor marido, ¿no? Entonces entendemos que ahora da ganas de venir. Pero eso no alcanza. No se trata solamente de convidar a eso. No se trata de decir, vení, que se siente una paz. Vení, que cantan lindo. Vení, que son buenos. Vení, que te saludan todos. Nuestra misión
es convertirnos en esa iglesia que Cristo ha dejado, una iglesia que tiene todas las experiencias que mencionamos, pero también es movida a llevar el poder de Dios de tal manera que muchos vuelvan a Cristo, que muchos se conviertan al todopoderoso Dios. Los milagros avivan la fe. El Señor dice que ha puesto fe por medida y nosotros somos los encargados de avivar esa fe en el nombre de Jesús. Incluso aquellos que no creen se van a sorprender. Mire, Mateo 9, versículo 2. Comienza diciendo, sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. 3, 4, 5, 6. Hay un cuestionamiento de los religiosos y declarando quién es este para perdonar pecados. Pero más allá de eso, el Señor tiene, de acuerdo a lo que relata el versículo 6 en adelante, la intención de mostrar quién es. Y entonces dice, pues para que sepáis, versículo 6 estoy leyendo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a la casa. Decirle al que está al lado, se fue a la casa. Lo trajeron, no se podía mover. Hubo gente que usó su fe para llevarlo a Cristo y esa fe tuvo como respuesta un milagro. Un milagro. La Biblia no cuenta más de esos 4, de esas personas que llevaron a este varón a la presencia de Cristo. Pero si hubiese sido vos, si hubiese sido yo, no dejo de llevarle gente a Cristo. Y en cada oportunidad que tengo, llevo al Señor a aquel que está en necesidad. Si puedo solo, y si no, buscaré otros 3 para llevarlo entre los 4. Pero no dejo de hacerlo porque mi fe, cuando veo lo que el Señor hace, se enciende para la gloria de Dios. Entiendo entonces que cuando yo traigo a alguien a la casa, cuando yo traigo a alguien a la universidad, a la vida, traigo a alguien a un encuentro, lo que estoy haciendo es poniéndolo delante del Señor. Cuando alguien dice, ya no tengo salida, el diagnóstico médico es tremendo, lo que yo le tengo que decir es, tengo un Dios de milagro. Tengo un Dios de milagro. Juan 10, versículo 37 y 38, declara, si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14, versículo 11, agrega y pone énfasis en esto. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Algo que la iglesia tiene que ejercer hoy. Nos tienen que creer por las mismas obras. Te van a creer por tu testimonio. Te van a creer por el lugar donde estabas y a dónde te puso Dios en este tiempo. Por el lugar donde habías caído y de a dónde te sacó y dónde te va a colocar para la gloria de Dios. Estamos para mostrar las obras del Señor. La palabra rema para este año es justamente esta. Día en día. ¿Cuándo? ¿Qué tengo que hacer? Las maravillas del Señor. Tengo que tener contacto con el Todopoderoso Dios, saber que las hay y tengo que empezar a proclamarlas en el nombre de Jesús. Mi declaración y mi confesión tienen el respaldo del cielo. Tienen el respaldo del cielo. Dios respalda su palabra con milagros. Mi palabra tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Tengo que estar alineado. Mi confesión no tiene que ser, bueno, seguí pecando un poco más para que después el Señor por misericordia te sane. Mi intención tiene que ser llevar la verdad, porque la verdad es la que trae libertad. Y luego de esa libertad viene la sanidad en el nombre de Jesús. Yo soy el que tengo que hablar de las consecuencias. Soy el que tengo que prevenir. Soy el que tengo que exhortar. Soy el que tengo que manejar con temor la palabra de Dios. Juan 3, versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios y como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Hay claridad de que las señales se pueden llevar a cabo porque Dios es quien respalda. Luego, cada uno, como cada uno de estos casos que vamos a mencionar, sabrá si afirmarse, si unirse al reino de los cielos, qué decisión va a tomar. Pero lo más importante es que las señales, los milagros, los prodigios muestran claramente que Dios está de nuestro lado. Juan 5, versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, que el Padre me ha enviado. Mire, Hechos 2, versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, como vosotros mismos sabéis. El Señor todavía puede hacer a través de nosotros maravillas, prodigios y señales en el nombre de Jesús. Los milagros abren la puerta a la proclamación del Evangelio. Las personas muchas veces no están dispuestas a escuchar esa confesión, esa declaración que nosotros tenemos para llevarle. Las personas no están dispuestas a escuchar mi testimonio, no están dispuestas a escuchar largas conversaciones que estén centradas en Cristo. La carne tiene el dominio, tiene el control de esas vidas. Cualquier conversación pagana, cualquier conversación que esté llevada y unida a la carne, seguramente aún subida de tono va a ser interesante y disfrutable para esas personas, pero llevar el mensaje a veces es difícil. A veces hay espíritus contrarios y a veces sencillamente hay oposición desde la misma carne. Por eso es importante que pensemos en milagros. Todo aquel que pasa por situaciones difíciles necesita un milagro en su vida. Hay matrimonios que necesitan un milagro. Hay parejas que necesitan un milagro. Hay hijos que necesitan un milagro. Hay padres que necesitan un milagro. Hay empresarios que necesitan un milagro. Hay empleados que necesitan un milagro. Todos tienen necesidad del milagro y nosotros tenemos un milagro a la mano en el nombre de Jesús. Hechos 5, versículo 12 al 14 leemos: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Por la mano de quién? Hablamos de Cristo y hablamos de su ministerio respaldado por milagro. Y ahora vamos viendo que luego de Cristo comienza el Señor a operar a través de los hombres. Hombres sencillos. Hombres que tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Hombres que simplemente creyeron y como creyeron fueron usados. Yo quiero creerle al Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban. ¿Qué pasaba con los que creían? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El Señor tiene listo y está preparado para la multiplicación a través de los milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado: prepárate para liderar multitudes. Aleluya. Hechos 9, versículo 32. Aconteció que ¿quién? Visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y allí halló a una que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a él: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Un milagro prolijito. Hasta hizo la cama. ¿Cuántos tienen dificultades con
ore, Dios va a hacer un milagro. Y van a tender la cama y van a dejar todo bien en el nombre de Jesús. Así que le dijo Pedro entonces a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Todo el que vea un milagro se va a convertir al Señor. Se va a convertir al Señor. Porque ese es el objetivo y esa es la manifestación de la gracia divina. No solamente para que sintamos nosotros la satisfacción de estar alineados y unidos con el propósito, sino para que muchos puedan desear tener al Dios que nosotros tenemos. Así que, continuando otro milagro, Hechos 9, versículo 37. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38. Con Lidia estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no te tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó lo llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, cuando estaba viva. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. Siempre la conclusión es que después del milagro muchos creen en el Señor. Las características de Tabita o Dorcas, que es la traducción al griego, es sencillamente que era una mujer hacendosa, que estaba dispuesta, que ayudaba a las viudas, fabricándole ropa. En los comentarios bíblicos aparece que le fabricaba ropa interior, ropa externa para lucir, le fabricaba ropa a aquellas viudas que estaban en necesidad. Estaba lista para hacerlo. Si quiere leer algo después puede leer 9:36 al 39. Los milagros no terminaron con los primeros apóstoles nada más. Los milagros siguen en el nombre de Jesús. Hechos 13, versículo 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles. ¿Para qué nos puso? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Romanos 15, versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, declara Pablo. Primera de Corintios 2, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Diga conmigo, del Espíritu y de poder. Aleluya. Mire, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Por qué fueron? El Señor ha puesto todo lo que necesitamos para que los milagros sucedan. Simplemente tenemos que creer que sucederán. Y tenemos que intentarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a buscar por quién orar. A veces algunos de nosotros simplemente nos centramos en nosotros. Pensá en tu oración de todos los días.
Es oración de oveja porque dice, bendíceme, ayúdame, no, todo con me. Ahora, empecemos a orar por otros, empecemos a clamar, empecemos a ver la necesidad, empecemos a declarar, ganemos la batalla internamente y luego vayamos para ser expuestos y darle la gloria a Dios. Pero el Señor lo va a hacer. Míralo al que está al lado, decirle, tenés que vaciar hospitales. Hace muchos años escuché el testimonio de alguien que tuvo carga por los enfermos psiquiátricos. La verdad que no recuerdo el nombre de ese pastor, pero él tuvo carga y tuvo días de ayuno y de oración con su esposa y llegó el momento en que pudo ir, se abrieron las puertas y pudo ir a ese hospital psiquiátrico a orar por los enfermos. Y su testimonio fue que se paseaba pabellón por pabellón, orando por cada uno de los enfermos. A veces los enfermos salían del pabellón y se volvían a colocar al paso de él para que vuelva a orarles y declaraban que sentían algo fresco que llegaba a su mente, que sentían que estaban siendo desencadenados, que estaban siendo libres. Y yo creo que el Señor todavía tiene la intención de hacer algo grande con cada uno de nosotros. Muchos lo confirman, lo afirman, no sé cuál será exactamente el porcentaje, pero se habla de que alrededor del 70% de los que están internados en lugares como eso, en lugar de tener problemas psiquiátricos, lo que tienen son problemas espirituales. Y ahí está tu lugar, para que vos vayas a proclamar que ese hombre, que esa mujer es libre en el nombre de Jesús. Estamos listos para ser usados, simplemente falta que nos animemos a dar el primer paso y Dios va a hacer cosas grandes. Dios responde a nuestras oraciones con milagros. El milagro es la respuesta a tu oración. El Señor no va a hacer milagro solamente porque vos toques o soples a alguien. El Señor va a hacer milagros porque vos intercediste. El Señor va a hacer milagros porque vos oraste, vos clamaste, vos decretaste, declaraste que algo grande iba a suceder. Y eso sucederá en el nombre de Jesús. Tenés que prepararte, tenés que buscar con quién, tenés que hacerlo solo. El Señor aconsejaba que vayamos de 2 en 2. El Señor nos muestra claramente un ejemplo de que 4 unieron su fe para llevar a alguien a los pies de Cristo. Tenemos que atrevernos a hacerlo y seguramente el Señor va a responder con milagros. Buena parte entonces de los milagros que ocurren son una respuesta a las oraciones. Segunda de Crónicas 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Entendemos entonces de qué se trata. El Señor está en este pasaje soltándonos prácticamente una fórmula que ahora, bajo la gracia del Señor Jesucristo, inspirados en el Espíritu Santo, podemos llevar adelante. Tenemos que humillarnos, tenemos que simplemente invocar su nombre en oración, buscar su rostro y convertirme de mis malos caminos, de lo que estoy haciendo erróneamente. Entonces el Señor me va a oír desde los cielos, el Señor me va a oír desde los cielos. Serán perdonados nuestros pecados y el Señor sanará nuestra tierra. Cuando hay pecado, hay barreras en el mover amoroso del Señor. Nuestro pecado estorba al milagro. Salmos 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, versículo 2. Agrega algo diferente o por lo menos mayor y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fuertísimo
cómo termina este pasaje. Porque dice que nuestros pecados han generado una separación. Y en esa separación hicimos que Dios se ocultara de nosotros. Pero lo que declara al final, para no oír. Debemos ser nosotros los que hoy preparemos nuestro corazón, porque hemos entendido lo que el pecado significa. Cuando yo pregunto cuál es la paga del pecado, todos decimos muerte. Y a pesar de esto, a veces estamos jugando ahí cerquita y en el borde. Decíamos hoy por la mañana, y esto es una libre interpretación personal, creo que la iglesia de este tiempo está buscando mensajes que le hagan bien, mensajes que le hagan salir, que lo mejoren en su autoestima, que sanen las heridas. Están buscando mensajes que le ayuden a justificar algunas de sus condiciones. Y entonces todo fue por el lugar donde nací, por la familia que tuve, por la manera que papá me trató, por la manera que me abandonaron, por la manera que me golpearon, por lo que me ha pasado. Y el Señor nos dice claramente que cuando llegamos a Él somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Así que podemos haber llegado hecho un desastre, golpeados, maltratados, pero Dios visitó nuestro corazón para hacerlo nuevo y somos sanos en su nombre. Así que ya no es momento de poner excusas. Creo que la iglesia encontró en la gracia algo que podríamos mencionarlo así como hoy se ve a la gracia y al pecado en ese juego como una oferta. El pecado hoy, por la gracia, parece barato. Y casi que da ganas de compartir, así como cuando escuchás que hay 25% en costo y le querés contar a alguien, así te da ganas de compartir. No sabés, ahora la gracia, podés pecar y te arrepentís. Listo. Y no dejamos de meditar en las consecuencias que el pecado trae. Porque yo puedo arrepentirme y la gracia es suficiente, siempre que sea y esté a tiempo. Pero la Biblia también habla de mis vestiduras, de cómo voy a lucir en esa fiesta. Y habla de manchas. Y el pecado, por más que yo tenga la intención de apelar a la gracia y manifieste un arrepentimiento, en esa insistencia de ir y de ir. Los talleres de hoy en día, la verdad es que parecen peluquerías más que talleres, ¿no? Los talleres a los que yo iba, no podías entrar, era todo grasa. Por el piso, la mesa, todo lleno. Llegabas a tocar una herramienta, se te quedaba pegada en la mano. Y todo sucio. Y alguien que salía del taller, uno sabía que estuvo en el taller. Si querés llevarlo a otro punto, si vos trabajás en una carbonería, lo último que te pondrías es un pantalón blanco y una remera blanca para ir a trabajar. Porque claramente te vas a manchar. El pecado hace que luzcamos de esa manera. El arrepentimiento parecería que mis ropas están blanqueadas, pero como tengo intención de apenas tenga la oportunidad volver a reincidir, entonces ahí queda la mancha. Y le voy dando continuidad a esto. Y esto hace que, según lo que dice la Biblia, mi corazón se endurezca. Y cuando habla de un corazón duro, lo que habla es de insensibilidad, de no permitir que Dios me incomode ante determinadas situaciones. No estoy queriendo que nadie se incomode, todo lo contrario. Mi deseo es que todos, yo incluido, podamos saber que este es un momento para tomar decisiones y que debemos decirle al Señor que no queremos que nada nos separe de Él. Que nada nos separe de Él. Porque nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
yo quiero ser escuchado por el Señor. Por eso quizás hoy, cuando tengamos un momento para orar, le vamos a pedir perdón al Señor y le vamos a rogar que nos auxilie para vivir como Él espera que nosotros lo hagamos. Si nos movemos en el plan de Dios, los milagros sencillamente van a ocurrir. Necesitamos estar alineados con el Señor y con su palabra. Marcos 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Levante la mano, ¿quién tiene el bautismo del Espíritu Santo? A veces nosotros nos chapeamos de pentecostales y gloria a Dios. ¿Quién quiere ser renovado en las lenguas? ¿Quién quiere ser bautizado en el Espíritu Santo hoy? Aleluya. Hoy a la mañana hubieron varios bautismos del Espíritu y muchos fueron renovados en el nombre de Jesús. Y le creemos a Dios que viene mucho más. Bueno, ahí estamos entonces. El que creyere y fuese bautizado, el que no creyere será descartado, y empiezan las señales, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Levanta tu mano. Señor, consagramos nuestras manos y te rogamos que la fe que nos diste por medida sea el combustible para ir en tu nombre, poner manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Recibo tu gracia, recibo tu unción e iré en tu nombre para tu gloria. Amén. Gracias, Jesús. Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Él quiere usarnos. Él quiere hacer algo poderoso. Mire, Marcos 16, versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales. El Señor quiere confirmar aquello que prediquemos. El Señor quiere acompañarnos. El Señor quiere llevarnos a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo. El Señor quiere usarte, quiere manifestar poder, quiere manifestar gloria sobre tu vida. Dios lo va a hacer. Dios quiere hacer más. La idea es que le hagamos saber a Dios que estamos deseosos, que estamos listos y que estamos esperando que solamente Él comience a operar para hacer aquello que ya está determinado, será hecho por manos de la iglesia en el nombre de Jesús. Más de una vez hemos hablado del poder y la autoridad que hay en los ángeles, divina creación, cercanos a Dios, habitan en su presencia. Pero al Señor le plació que sean los redimidos, que seas vos, que sea yo, a quienes va a usar aquí en la tierra, como mensajeros, como hacedores de milagros. Somos nosotros los que el Señor quiere usar para glorificar su nombre. Y nosotros jamás debemos quedarnos con esa gloria. Todo el tiempo la gloria será para Dios. Todo el tiempo la gloria será para Dios. ¿Sabe? Es importante que nosotros podamos siempre, desde el comienzo de nuestra carrera de milagros, estar dispuestos a darle la gloria solo al Señor. Solo al Señor. Así que entendemos por lo que estamos hablando y por lo que estamos confesando que Dios quiere hacer algo grande con nosotros y que quiere respaldar la palabra que nosotros vamos a predicar. Ahí en Hebreos 2, versículo 4, dice, fueron todos llenos del Espíritu, 2:4, y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. El pasaje es de Hechos. Así que esto de ser
llenos del Espíritu es lo que nosotros necesitamos. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Necesito ser lleno del Espíritu. Contale al que está al lado, decirle, necesito ser lleno del Espíritu. Y ahora decíselo al Señor, Señor, necesito ser lleno del Espíritu. ¿Sabes? Cuando uno empieza a hacerle saber su necesidad al Señor, comienza el Señor a operar en nuestro favor. Ahora, para que podamos ya enfocarnos en lo que va a ser una oración final, hay 7 propósitos de Dios para los milagros. Lo primero que tenemos que entender es que Dios entonces obra milagros porque nos ama. Decirle al que está al lado, Dios te ama. Mateo 14:14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. El Señor tiene compasión, el Señor ama a aquellos que se pierden y nosotros tenemos que estar alineados con Él y Dios nos va a respaldar. Dios reafirma a través de los milagros que Jesucristo es su Hijo. Ahí puede anotar, si está anotando, Mateo 9, 2 al 7. Pero Juan 10, versículo 36 nos dice, ¿por qué acusan de blasfemia al que el Padre santificó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Este pasaje que ya habíamos leído nos ayuda a entender entonces que los milagros afirman que Dios está de nuestro lado. Los milagros confirman la resurrección de Cristo. Hechos 4, versículo 8 en adelante, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo, líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes y resucitado por el Señor. Ese es nuestro sanador y ese es nuestro libertador. Los milagros atraen personas para escuchar el Evangelio. Muchos textos como Lucas 5:15, Juan 6:2 que ya leímos, Hechos 8, de 6 al 8, pero leemos Juan 6:2 entonces solamente, que nos dice, mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mucha gente lo seguía, mucha gente va a seguir, mucha gente va a llegar a las células, mucha gente va a llegar a los diferentes grupos, a los cultos de jóvenes, a los cultos de sábado, del domingo por la mañana, del domingo por la tarde, porque va a haber señales en el nombre de Jesús, porque va a haber señales en el nombre de Jesús. Yo quisiera que todos pensemos lo mismo, porque va a haber señales en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que los milagros glorifican siempre al Señor. Lucas 18:43, al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanzas a Dios. Cuando hay un milagro, la boca no puede quedarse quieta y cerrada, comienza la alabanza al Todopoderoso. Los milagros entonces afianzan la influencia de algunos ministerios. Hechos nos cuenta 5 al 8, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y anunciaba a Cristo, y al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía, todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaron sanos. Aquella ciudad se llenó de alegría. Aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Sabe? A veces transitamos por algunos lugares y vemos barrios que están sumergidos en la oscuridad y en la tristeza. Vemos miseria, vemos desazón, y el Señor puede visitar esos lugares, y en esos lugares habrá gozo de Dios. Los milagros forman, para terminar entonces los 7 puntos, forman parte de un plan eterno que Dios tiene para la humanidad. No es una ocurrencia, no es una salida de último momento, no es un
un plan para salir de una situación, es un proyecto que Dios tiene desde siempre para aquello que ha creado. Lucas 5, versículo 12 y 13. Si querés venir, Nera. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. La respuesta todavía hoy sigue siendo: quiero. Quizás hoy te estabas enfocando de la misma manera que este varón leproso y estaba diciéndole: Señor, si vos querés, podés hacerlo. En cuanto al milagro personal, a lo tuyo, en tu cuerpo, en tu enfermedad, en cuanto a tu familia, en cuanto a tus proyectos personales, en cuanto a tu finanza, quizás estabas pensando: Señor, si vos querés, podés hacerlo. Y yo quiero decirte lo que dice Jesús. Y Jesús nos está diciendo: quiero. Quizás te vas a encontrar con alguien a quien tengas que ministrar y esté pensando de esta manera, y vos tenés que tener guardada la respuesta de Jesús aquí en tu corazón, para que frente a la necesidad y frente a la pregunta que alguien va a soltar, vos puedas decirle: sí, el Señor quiere, todavía quiere, y va a seguir queriendo hasta que estemos con Él por siempre. Ponete de pie y vamos a estar orando y le vamos a decir a Dios: gracias. Señor, gracias por tu precioso deseo, por tu intención de bendecirnos, de darnos milagros. Gracias porque querés. Gracias, Señor, porque así como relata este pasaje, rompiste reglas religiosas, reglas sanitarias, y extendiste tu mano para tocar a ese leproso que no debía ser tocado, y le hiciste saber claramente que estabas dispuesto, diciéndole: quiero, y declaraste: sé limpio. Hoy, Señor, queremos rogarte que esa unción, que esa gracia, que ese poder manifiesto también esté en nosotros. Queremos ser de los que anuncian que vos todavía querés hacer milagro. Queremos hacer saber que nosotros también estamos dispuestos y que nosotros podemos hacer milagros en el nombre de Jesús, y que hoy decidimos que queremos hacer esos milagros frente a la necesidad que venga delante nuestro. Lo haremos en el nombre de Jesús. Padre, danos esa unción, danos esa gracia, danos la sabiduría para andar de acuerdo a tu voluntad. Hemos oído cada una de las condiciones que necesitamos para poder alcanzar tu favor. Hemos visto desde el principio que el Señor Jesús en su ministerio fue respaldado y que los seguían los milagros. El Señor declaraba: si no me creen por lo que yo confieso con mi boca, van a tener que creerme por las obras que están respaldándome. Y hoy el Señor nos está desafiando como iglesia a que seamos una iglesia que llevará la fe a muchos, porque seremos respaldados por las obras en el nombre de Jesús. Entendemos que en este tiempo seremos convocados, y así como los apóstoles fueron llamados ante la necesidad, así como aún frente a la caminata de un apóstol, muchos sacaban los enfermos a la calle para que siquiera la sombra de Pedro los tocara y fueran sanos. Yo quiero rogarte, Señor, que ese sea el mover en nuestra congregación, que seamos buscados, que seamos deseados, que añoren que alguien de casa de Dios vaya a orar por ellos, que añoren que alguien de casa de Dios pase frente a ellos y aunque sea la sombra los toque para ser sanos. Lo hiciste con Pedro y podés hacerlo con cada uno de nosotros. Como iglesia estamos desafiados y estamos llamados
a poder ser aquellos que con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra daremos testimonio del poder de Dios. Hoy confesamos entonces que ya no solamente tendremos palabras, sino que tendremos la manifestación del poder de Dios. Del poder de Dios, del poder de Dios. No me dejes solo. Comenzá a orar y comenzá a decirle: quiero ese poder, quiero ese poder, quiero ese poder. Ay, Shamanda Kandaraba Shitaraba Saya.